¿Qué tal? Soy Ana Paula Ordorica. Estamos en un episodio más en The Benefit Method. Y hoy estamos en Care Clinic con el doctor Roberto Albarrán. Ustedes ya lo habrán conocido en otro episodio que hemos grabado aquí. El día de hoy vamos a hablar de un padecimiento, o son dos padecimientos en realidad, que afectan a mucha gente. Me refiero a depresión y ansiedad. Doctor Albarrán, muchísimas gracias por recibirnos. Encantado de estar aquí platicando en esta área de NeuroCare acerca de dos padecimientos que a nivel mundial es una carga de salud muy importante, ¿no? Hablamos de más de 450 millones de personas en el mundo y pues tenemos que romper los estigmas hacia este tipo de padecimientos. Yo pienso, dices 450 millones de personas y te diría, yo pensaría incluso que eso es un número pequeño. Te voy a decir por qué. Para prepararme para venir a hacer esta entrevista contigo, estuve escuchando sobre el tema de depresión y ansiedad y me di cuenta que yo a veces tengo pensamientos que podrían calificar como ansiedad y sin nunca jamás haber ni pensado que podría caer ahí, ¿no? En esa categoría. Yo nada más pensaba, bueno, pues es lógico que a veces uno piense que esto puede salir mal, ¿no? Pero resulta que si estás pensando y dándole vueltas, entiendo que ya se clasifica como ansiedad, ¿no? Claro, como bien lo mencionas, tanto la depresión o la tristeza en algún momento y la ansiedad son emociones que todo el mundo conocemos. Todo el mundo hemos estado expuestos ante este tipo de situaciones. Pero bien como lo mencionas, cuando esto se vuelve excesivo, cuando esto se vuelve irracional, cuando no son días, sino ya se vuelven semanas, se vuelve un trastorno que hay que tratar. Y platícanos un poco cómo puede alguien saber si tiene o padece depresión o ansiedad. Principalmente el diagnóstico. Porque siento que a veces podemos todos estar tristes o a veces todos podemos tener algunos sentimientos que nos causen ansiedad, pero ¿cuándo es ya un problema? Principalmente el diagnóstico lo vamos a hacer mediante la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer una evaluación muy integral, ¿no? Aquí lo que buscamos en Care Clinic es buscar un balance entre lo físico, lo emocional y lo mental. Sin embargo, vamos a hablar de tiempo. El tiempo es muy importante. Hablando de depresión, más de 2 semanas de un estado de ánimo bajo, persistente, muy triste, se puede convertir en depresión siempre y cuando se acompañe de otros criterios diagnósticos, entre los que pueden incluir alteraciones en el sueño, alteraciones o cambios en el patrón de la alimentación. Hay personas que tienen depresión que sean unos atracones, que comen mucho. Hay personas que no comen absolutamente nada, cambios de peso. Hay personas que no se levantan de la cama o hay quienes tienen una energía muy baja que no les permite funcionar. Y esa es una palabra clave. Cuando se pierde el funcionamiento, estamos hablando de un trastorno. ¿Un funcionamiento en qué área? Laboral, familiar, de pareja. Ahí es cuando hablamos de un padecimiento de salud mental y se convierte en un trastorno, ya sea la depresión o la ansiedad. ¿Y no se puede padecer alguna de estas dos circunstancias, digamos, pero ser funcional? Creo que existe gente que se escuda en el trabajo, por ejemplo, y ahí está duro y dale con el trabajo, pero precisamente para evitar estar tranquilos consigo mismos o para enfrentar estos sentimientos de tristeza o de ansiedad. Tienes razón. La verdad es que hay depresión y ansiedad que también son funcionales, ¿no? Y eso lo vemos reflejado tal vez en personas que externamente parece que tienen un nivel muy alto de funcionamiento, ¿no? Que se desviven por su trabajo y que parece que por fuera todo está muy bien. Exacto. Pero esto genera un desgaste emocional interno muy fuerte, en el cual la persona poco a poco, tal vez de manera externa, se va alejando de sus seres queridos, va generando estos pensamientos que les llamamos intrusivos o rumiantes. Exacto, que son, rumiantes, ¿no? Sí, literalmente están masticándolos. Y esto los lleva en algún momento a generar una tristeza profunda que aparentemente no la demuestran por esa necesidad de demostrar a los demás que todo está bien, cuando por dentro es un desgaste muy fuerte que les genera. Y entonces físicamente, ¿cómo se puede diagnosticar que alguien tiene o depresión o ansiedad? Físicamente nos podemos apoyar también de algunas herramientas como los laboratorios, ¿no? Aquí en Care Clinic
es muy importante que todos y cada uno de nuestros pacientes tengan una evaluación completa. Laboratorios o biomarcadores les llamamos, como por ejemplo vitaminas, minerales, situaciones que pueden estar influyendo un estado de ánimo, hay que también corregirlas. Por eso les comentaba, hacer un balance entre lo físico y que emocional y mentalmente la persona pueda estar bien es muy importante. Por otro lado, tenemos que checar justamente estos patrones como irnos a lo más básico, a veces es lo más avanzado. Sueño, alimentación, actividad física. Tenemos que darle una prioridad muy importante a esto porque las personas que físicamente están bien y que cumplen esos patrones bien, pues raramente van a estar deprimidas. Y no existe algo como así, si tú quieres, te estás sintiendo mal, te vas y te haces unos estudios de sangre en donde te miden, pues que si 37 elementos, más tu vitamina D3, más tu cortisol, no sé qué. Y de pronto dicen, no, pues traes baja la vitamina D3. Entonces, vamos a suplementarte con eso. Aquí, ¿qué es lo que se mide? Sí, efectivamente. Aquí no tenemos como tal un laboratorio clínico. Sin embargo, tenemos herramientas de inteligencia artificial muy avanzadas. Entre ellas nos apoyamos del electroencefalograma para obtener un mapeo cerebral cuantitativo. Es una herramienta que nos da un panorama de cómo está funcionando el cerebro de nuestros pacientes a través de ondas cerebrales, de ritmos, y nos da mucha información de los síntomas que puede tener, no nada más depresión, sino insomnio, estrés crónico, regulación emocional, si la persona está entendiendo las cosas, cómo está su memoria, y a través de ese estudio podemos darnos una orientación cada vez más grande de cómo poder ayudar al paciente, porque tenemos muchos tratamientos aquí en Care Clinic. Hablábamos en un capítulo de estimulación magnética transcraneal, que es uno de los tratamientos para estas depresiones que son luego resistentes a los tratamientos convencionales. La psiquiatría se quedó estancada durante más de 40 años en antidepresivos que realmente tienen una eficacia parcialmente baja. Lo que entiendo de si te dan un médico, un psiquiatra, te da un antidepresivo, lo que he escuchado de gente que lo ha tomado y que lo ha compartido esto es que como que te duerme tus sentimientos y entonces puedes ir con tu familia al cine a ver una película y de pronto volteas y todos en tu familia están como con el ojo lloroso, como conmovidos, y tú que te estás tomando esta medicina estás pues impávido, ya sabes. Sí, algo que refiere el paciente que toma antidepresivos es que emocionalmente se sienten apagados, ¿no? Tal vez en algún momento de la depresión se la pasaban llore y demasiado tristes, pero ya con el antidepresivo llegan momentos que pues sí, efectivamente ya no están llorando, pero tampoco están disfrutando, ¿no? Están como muy aplanados en esas emociones y pues nosotros lo que buscamos es hacer algo diferente para tratar este tipo de padecimientos. ¿Y qué es lo que hacen? A ver, ahora sí, doctor. Bueno, dentro de estos padecimientos de la depresión y ansiedad, ya hablamos de la estimulación magnética transcraneal. Es un tratamiento que lo que busca es darle una reconfiguración a esos circuitos cerebrales y neuronales que están implicados en la depresión y venimos a romper o a revolucionar de alguna manera junto con la terapia asistida con ketamina, que es un tratamiento muy novedoso en el aspecto que en pocas semanas terminamos un tratamiento para estas depresiones muy resistentes o muy graves. A ver, dices la palabra ketamina y bueno, yo no sé quiénes nos estén viendo, pero yo pienso en Elon Musk, que se hablaba de que él se trataba con ketamina, pero luego se volvió adicto. ¿En qué consiste el tratamiento de ketamina? ¿Qué es la ketamina mejor? Vamos un paso atrás. La ketamina es un medicamento, pero a diferencia de los antidepresivos, este es un anestésico. Es un anestésico disociativo que también produce analgesia. Durante muchos años un medicamento exclusivo del quirófano, que en los últimos 20 años se salió del quirófano y en dosis muy pequeñas viene a ser una terapia antidepresiva altamente eficaz. La microdosis, ¿no? Entonces, si por ejemplo para el quirófano, ¿qué dosis usaban y qué dosis se utiliza para tratar depresión? Bueno, hablamos de dosis anestésicas y subanestésicas. A ver. ¿No? Anestésicas, justamente la palabra lo dice, el paciente se anestesia junto con otro coctelito de medicamentos y bueno, puede pasar quirófano, se opera y termina el tratamiento. En la parte psiquiátrica usamos dosis subanestésicas.
La terapia asistida con ketamina consiste en la realización de diversas sesiones de tratamiento, aproximadamente entre 6 y 10 sesiones de tratamiento, en las cuales nosotros buscamos inducir a un estado de relajación, pero un estado que el paciente empieza a sanar este tipo de depresiones. Estamos hablando de un tratamiento de 3-4 semanas aproximadamente, en el cual pues nosotros terminamos y vemos los beneficios muy sobresalientes del tratamiento. A diferencia de los tratamientos convencionales que tardan 4 o 6 semanas en comenzar a funcionar, pues nosotros estamos prácticamente terminando una intervención. Bueno, y además si estás medicado necesitas mantener, seguir tomando pues la medicina y entiendo que una vez que te la retiran, a veces tienes que volver a ella, lo más probable, ¿no? Sí, son tratamientos que son prolongados, estamos hablando de tratamientos de por lo menos unos 9 meses, 1 año, cuando menos, y la retirada de los medicamentos hay que hacerla de manera muy gradual, ¿no? Aunque son medicamentos que no generan como tal una dependencia, sí generan un síndrome de descontinuación, entonces hay que hacerlo muy gradual para que el paciente no sufra estos cambios con el desajuste del medicamento y que poco a poco se reintegra a su vida normal. Doctor Albarrán, algo que nos puedas platicar, algún caso que te haya dado mucha satisfacción utilizando estos tratamientos. Sí, la verdad es que nosotros aquí recibimos usualmente muchos pacientes que han pasado no nada más por diferentes psiquiatras, sino que han tomado todos los medicamentos prácticamente habidos y por haber, ¿no? Historias de 10, de 20 años de estar llevando esta depresión o estos padecimientos relacionados con ansiedad y mucho estrés. Y que vengan aquí, que puedan tener una oportunidad de que en un par de meses podamos sacarlos de esta depresión profunda, nos ha tocado verlo en muchas ocasiones. Otro de los trastornos que son los más comunes dentro de la salud mental son los trastornos de ansiedad, en los cuales hablamos de la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Y en Care Clinic y esta parte de NeuroCare abordamos con un tratamiento muy novedoso que es el bloqueo del ganglio estrellado. Y tenemos a nuestra anestesióloga, la doctora Carolina Cervera, que nos puede dar un panorama y una orientación de cómo se realiza y cuáles son los beneficios de este tratamiento. Excelente, pues vamos a conocer a la doctora Katy. Ya nos acompaña aquí la doctora Carolina Cervera Buenfil. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cuál es tu especialidad? No, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy anestesióloga. Ajá. Y para mí ha sido un gusto participar en este proyecto de la Clínica Care, que me ha enseñado mucho a lo largo del tiempo que llevo trabajando con ellos. Y nos decía el doctor Albarrán que para temas de ansiedad, tú eres aquí la especialista dentro de Care Clinic, pero yo quisiera que nos platiques un poco de lo que es la ansiedad. Este tema, decías, doctor, ataques de pánico, creo que lo he escuchado seguido, o sea, no es un padecimiento ahí extraño o raro, ¿no? Ataques de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, vamos a acomodar aquí que esté esto derechito, que esto esté por acá, ¿no? Todo, así es. Pero me imagino que tiene consecuencias mucho más allá de estoy acomodando todo, ¿no? Platícanos sobre la ansiedad, doctora. Mire, como anestesióloga, aquí nosotros manejamos un tratamiento que se llama bloqueo de ganglio estrellado, que nos ayuda a disminuir precisamente esa sobrereacción que podemos tener ante esas situaciones. Una situación común que nos puede pasar a cualquiera. Sale una cucaracha y la mayoría de la población lo que hace es correr y subir a la mesa y huir desesperadamente. Ajá. Eso se conoce como una situación de ansiedad. El bloqueo del ganglio estrellado surge a partir de un proceso observacional. Los primeros bloqueos que se pusieron fueron para manejo de dolor. En los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que manejaban dolores y que no se podían controlar con medicamentos, surge esto. O sea, ya la morfina exacto, no era suficiente. No era suficiente. Entonces, en el año de 1930 comienza la historia del bloqueo del ganglio estrellado. ¿Qué es el ganglio estrellado? El ganglio estrellado es como una conglomeración de nuestro sistema nervioso simpático. Está en el cuello y es donde todas nuestras respuestas de correr, de huida, ajá, están ahí.
y comienza a observar lo que se los comienzan a poner a los veteranos, y en los veteranos empiezan a tener esa pausa y en lugar de correr, en lugar de huir, comienzan ese segundo de, a ver, creo que puedo reaccionar mejor ante estas situaciones. Entiendo que el cuerpo tiene el sistema simpático y parasimpático, y lo que Exacto. sirve uno es para que si me viene persiguiendo un león, yo puedo salir corriendo. Se activa el Correcto. sistema simpático. Correcto. El sistema simpático, activación, huida, corre. Ajá. Y el parasimpático es, y es hora de dormir, vamos a relajar. Para apaciguarnos. Ajá. Entonces, hay gente que todo el santo día tiene activado el sistema simpático, y entonces están en un constante sentimiento de que los viene persiguiendo un león y no pueden dormir. Esa es la ansiedad. Esa es la ansiedad. Ok. Y te digo, y sobre responder ante situaciones. A veces cuando tenemos situaciones de estrés, no tan solo es que yo tenga que acomodar las cosas, sino ya ves que te sudan las manos, Sí. sientes que es que ¿por qué estoy sudando? ¿Por qué tengo tanto calor? Todo eso es nuestro sistema nervioso simpático actuando. Comienza a ponerse el bloqueo del ganglio estrellado para manejo de dolor, y como te comenté, por observación, se llega a la conclusión de que es como un reseteo al sistema nervioso simpático. Al resetearse el sistema nervioso simpático es un apagón que le damos, un reinicio. Entonces nos puede dar la pauta para poder responder mejor ante esas situaciones de estrés. Pienso en gente que está sobreestimulada por temas de trabajo, que luego le llaman burnout, cuando te quema ya el sistema nervioso, el estar todo el tiempo como agitado. Hiperactividad. ¿No? ¿Para alguien así funciona esto? Sí, de hecho, por eso el doctor y yo trabajamos en conjunto, porque el doctor como psiquiatra hace la valoración adecuada de esos pacientes. Él nos dice, Caro, vamos a trabajar en conjunto, mira, me llegó un paciente con estas características, y hacemos la valoración en conjunto, y entonces sabemos si un paciente es candidato o no al bloqueo de ganglio estrellado. ¿Duele hacerse este procedimiento? No es incómodo, se los explico. A ver. Realmente a todos nos da temor a veces no saber. Es como cuando vamos al dentista, que nos pone la aplicación del anestésico local, que ya ven que se siente el piquete y un poquito de ardor. Es la única molestia que se llega a sentir. Se hace bajo ultrasonido. ¿Por qué? Porque con el ultrasonido vemos los ganglios, los vasos principales. Tenemos la yugular, tenemos venas, arterias. Entonces con el ultrasonido vamos rastreando estos vasos principales, precisamente porque como se trabaja en el cuello, entonces se hace el rastreo previo con ultrasonido, y con una aguja especial que se puede ver a través del transductor, llegamos al punto donde está localizado el ganglio estrellado y se deposita anestésico local. Lo más incómodo puede ser una presión, de hecho se siente como un plop cuando introducimos la aguja y un poquito de presión, pero no es doloroso. No se hace bajo efectos de sedación, al contrario, los pacientes pueden estar despiertos y ellos nos ayudan a cooperar durante todo el proceso. El doctor siempre está presente con nosotros, trabajamos en equipo precisamente para asegurar todo el bienestar del paciente. ¿Y qué experiencia han recibido de los pacientes a los que les han hecho este tratamiento? Han regresado porque saben que les ha funcionado. Hemos tenido la duración aproximada, es de 6 a 8 meses. Todo depende también del grado de ansiedad que manejes, del historial del paciente. Hay pacientes que tienen 2, 3 años con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos. En esos el periodo pudiera ser un poco más corto, pero habitualmente se observa un periodo de 6 a 8 meses, y los pacientes, después de haberse sometido al bloqueo de ganglio estrellado, regresan para poder colocarlo, porque nos han expresado que les da la pauta y que pueden responder mejor ante esas situaciones que les ocasionaban mucho estrés.
Y platicábamos también con el doctor Albarrán el tema de la ketamina, que también eres la especialista aquí en Care Clinic de su diagnóstico, o de su, no sé cómo decirle, de decir, este paciente es candidato para una microdosis de ketamina. Sí, hace unos años, antes de que iniciara todo este proyecto, Care Clinic nos mandó a Miami precisamente para empaparnos acerca de los protocolos de ketamina. Como te comentó el doctor Albarrán, las dosis que utilizamos para tratamiento de depresión son dosis subanestésicas. ¿Qué quiere decir? Que van a partir de 0.2 miligramos por kilo de peso de paciente. Y una dosis anestésica, estamos hablando de más de 1 miligramo por kilo de peso de paciente. Niño. La ventaja y la maravilla de la ketamina, que antes se usaba mucho en México, es su seguridad. Es un fármaco que no ocasiona depresión ventilatoria, que nos da esa seguridad de poder ¿Cómo se administra? De manera intravenosa. Lo ideal es de manera intravenosa. Ustedes van a poder leer en internet que puede ser subcutánea, que puede ser intramuscular. Existen varios accesos. Pero para manejo de psiquiatría, intravenoso ha demostrado mayor resultado. Ok, y una dosis es suficiente, depende, me imagino, de cada paciente. Depende de cada paciente y del historial médico. Hay pacientes que le han llegado al doctor Albarrán que toman a veces hasta 6, 8 medicamentos. O sea, son... Al mismo tiempo. Y que vienen con varios años de depresión. Y tanto la ketamina como el bloqueo del ganglio estrellado nos ofrecen la posibilidad de ir retirando estos medicamentos porque el paciente va mejorando de una manera más rápida, ¿no? Y ya no dependemos ni necesitamos de esos medicamentos gracias a su acción antidepresiva altamente eficaz. Ok. Y entonces, ¿habrá alguien que con una dosis de ketamina ya? Bueno, no, aquí regularmente los protocolos son de 6 sesiones. Ajá. Tal vez en la experiencia que hemos tenido entre 6 y 10 sesiones es lo más habitual. Ok, porque bueno, ven que hay también todo este tema de que si la psilocibina, o sea, hay alternativas, digamos, que no pasan por la medicina tradicional, pensando en, bueno, la medicina 2.0 yo le llamo, no sé si llamarle de alguna otra forma, para llamarla de una forma más precisa, pero entonces la ketamina, el beneficio no es de que sea de una aplicación, el beneficio es que después de un tiempo puedes pensar en que ya no vas a tener que vivir el resto de tu vida con una dosis y que no te va a pagar esto de los sentimientos como sí suelen hacer los fármacos. Efectivamente, sí, lo que hace la ketamina es aliviar esa depresión, es sacar, digamos, todo lo que generó esa depresión, resanarlo y que pueda el paciente seguir adelante. ¿Tiene un tema de posible adicción? Las dosis que manejamos no, son dosis subanestésicas, son dosis bajas únicamente para lograr el objetivo de activar esos canales de serotonina, de dopamina, que son con los que nos ayudan a esa sensación de bienestar. Se espacían mucho las dosis y también se lleva a cabo en conjunto con el psiquiatra y con psicoterapeuta, precisamente porque cuando se extraen esas ideas o esos momentos que nuestra mente bloqueó por alguna u otra razón, tú poder trabajar con el psicoterapeuta. Entonces esto no es trabajo de una sola persona, sino es trabajo de un conjunto de médicos que apoyan a los pacientes. Y hacerlo en un ambiente médico controlado, nunca nos ha pasado que un paciente genere esta dependencia. Muy bien, pues doctores Albarrán y Caro, gracias por platicarnos de estos tratamientos que ofrece Care Clinic para padecimientos ahora sí que tan presentes y que de alguna manera no es fácil hablar de ellos como se trata la depresión y la ansiedad. Así es, continuaremos rompiendo estos estigmas para seguir ayudando a todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de The Benefit Method para hablar de depresión y ansiedad. Soy Ana Paula Ordorica y los espero en próximos episodios de The Benefit Method.